Bien, en este video vamos a explicar brevemente el tema de la clase de hoy. Hoy vamos a inaugurar un proyecto que tiene que ver con la integración de contenidos tanto de inglés como de historia y de literatura. Por lo tanto, el tema con el que o la pregunta, mejor dicho, con la que vamos a iniciar, ¿sí?, nuestro proyecto, tiene que ver con cómo se construyen las noticias, ¿sí? En este caso vamos a trabajar una noticia que tiene que ver con un tema histórico, por lo tanto vamos a integrar contenidos de diferentes áreas. Fíjense que ustedes en literatura muchas veces trabajan con el armado de noticias o con el análisis de alguna noticia de la misma manera que lo hacen en historia. Simplemente que ahora vamos a conocer esas diferentes partes que hacen a un texto que nosotros conocemos como noticia desde el área de inglés, ¿sí? Para eso seleccioné esta noticia que tiene que ver con una crisis que hubo en el año 2014 y, como dice el título, si ustedes se fijan, Chronology Argentina's Turbulent History of Economic Crisis, ¿no? Entonces, como tenemos ahí un posesivo, es la historia turbulenta de las crisis económicas de Argentina, ¿no? Y la primera palabra, chronology, nos habla de que va a haber una cronología, una suerte de raconto histórico de todos esos momentos en los que hubo crisis económica en nuestro país. Ahora, como ustedes pueden ver, hay diferentes partes del texto que han sido marcadas. El texto es bastante largo, pero de todas maneras era un poco más largo y ha sido recortado. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Ustedes esto ya lo conocen de lo que saben de las noticias en castellano, ¿sí? Primero que nada, notamos que esta noticia ha sido extraída de una página web, en este caso del sitio web de Reuters, ¿sí?, que es una empresa que produce noticias, ¿sí? Como bien ustedes están trabajando en la materia comunicación y medios, ¿sí? Esta empresa, bueno, tiene su página web y acá, en esta fecha, el 30 de julio de 2014, a las 12:55 de la tarde, publicó esta noticia con el título que leíamos recién. Ahora, nosotros vamos a detenernos en las distintas partes de esta noticia y de todas las noticias que nosotros conocemos. Primero que nada, vamos a encontrarnos con el titular de la noticia. En inglés esto lo llamamos headline, ¿sí? Debajo del headline por lo general aparece lo que se llama byline, que es esta línea, ¿sí?, esta oración en donde se indica quién escribió la noticia, en este caso Sarah Marsh. Por lo general también aparece algo que se llama placeline, que es el lugar en donde se escribe la noticia, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso dice Buenos Aires, se supone que esta noticia se escribió allí, por eso aparece este lugar. Y después otro de los elementos fundamentales de la noticia es el lead paragraph. El lead paragraph es ese párrafo que contiene de forma concisa la respuesta a 4 preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y quiénes estaban involucrados? ¿Sí? Son las 4 preguntas WH. What happened? When did it happen? ¿Cuándo? Where did it happen? ¿Dónde? Y who were involved in the action? ¿Sí? ¿Quiénes estaban involucrados? Eso es lo que vamos a encontrar siempre en el primer párrafo que se llama lead paragraph. A partir del segundo párrafo, lo que aparecen son los body paragraphs, los párrafos del cuerpo de la noticia, que son todo el resto de los párrafos. Fíjense que acá yo solamente marqué los que están debajo para compararlos con el primero, pero en general son todos, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en el body paragraph? Vamos a encontrar el cómo y el por qué de ese evento que se está mencionando. Vamos a leer juntos el primer párrafo para ver cuál es el motivo que motiva la escritura de esta noticia. Dice, Argentina was in a race against time on Wednesday
to cut a deal by the end of the day with holdout investors, who are suing it, and to prevent its second debt default in a little over a decade. Bueno, Argentina estaba o estuvo en una race. Race es una carrera contra el tiempo el miércoles para llegar a un acuerdo, a deal, by the end of the day, al finalizar el día. ¿Con quiénes? Con los holdout investors, los que en ese momento algunos llamaban los fondos buitres, ¿sí? Who are suing it, quienes los están demandando, y la idea de ellos entonces era, ahí dice, to prevent its second debt default in a little over a decade, para evitar un segundo default de deuda en menos de una década. Esto es lo que estaba sucediendo. Entonces tenemos la respuesta. ¿Quién? Argentina. ¿Cuándo? El miércoles, ¿sí? Donde, bueno, en este caso Argentina es una abstracción, ¿sí? Que hace referencia a los gobernantes. Pero obviamente estamos hablando, cuando pensamos en el dónde, en el mismo país, ¿sí? ¿Y quiénes están involucrados? Bueno, los gobernantes y, en este caso, los fondos buitres o los holdouts. En ese momento todavía se llamaban holdouts, ¿sí? El problema es justamente lo que dice ahí, es tratar de evitar, ¿sí? Esto es el qué pasó, ¿sí? Tratar de evitar caer en default, es decir que ya uno no puede pagar una deuda y que entonces es como que está en la ruina, ¿no? Como que se fue a la quiebra, si lo pensamos en términos de lo que sería una empresa. Ahora, como lectores seguramente nos estaremos pensando, bueno, ¿cómo fue que se llegó a esta situación? ¿Por qué? Entonces, a partir del segundo párrafo, empezamos con los párrafos que corresponden al cuerpo de la noticia, en donde vamos a empezar a encontrar el cómo y el por qué. El segundo párrafo dice, It was the latest crisis in Latin America's number 3 economy, which has suffered a series of economic and political meltdowns going back to the 1930s. Dice, fue la crisis más reciente, ¿sí? en la economía número 3 de América Latina, que ha sufrido una serie de economic and political meltdowns, ¿sí? Son crisis o problemas económicos y políticos que datan, going back to the 1930s, que comenzaron en la década de 1930. Esto es lo que ustedes están empezando a trabajar en historia, ¿sí? Por eso elegí esta noticia, porque tiene que ver con esos contenidos. Sigue explicando. In the early 20th century, the South American country was one of the world's richest, thanks to its production of beef, wheat, and other farm goods, plus an educated workforce made up mostly of European immigrants and their descendants. But the constant crisis, often attributable to government mismanagement and fluctuating commodities prices, have plunged millions into poverty and put the country off limits to all but the most daring investors today. Here are some of Argentina's crises through history. Empezamos entonces con este párrafo. A comienzos del siglo XX, el país sudamericano era uno de los más ricos, gracias a su producción de carne, beef, wheat, trigo, and other farm goods, y otros productos de granja, plus an educated workforce made up mostly of European immigrants, además de una fuerza de trabajo educada que estaba constituida mayormente por inmigrantes europeos y sus descendientes. Pero las constantes crisis, con frecuencia atribuibles a malos manejos de los gobiernos y fluctuación en los precios de los commodities. Los commodities son esos productos que se intercambian, ¿sí? Que se exportaban desde nuestro país, que se vendían, ¿sí? Have plunged millions into poverty. Han generado muchos cientos de pobres. Finalmente, entonces, luego de que mencionamos esta idea de que se generó mucha pobreza, ¿sí? Y que se ha llevado al país a los límites,
Entonces dice en esta última oración, aquí hay algunas de las crisis de Argentina a través de la historia. Y empieza a hacer un raconto histórico, fíjense, 1930, 1955, 1976. Estos fueron diferentes hitos históricos en donde el texto, quien escribe este texto, si volvemos al comienzo, Sarah Marsh, considera que fueron hitos históricos en cuanto a las crisis económicas en Argentina. La idea entonces, fíjense a través de estos diferentes años que se mencionan, que están caracterizados brevemente cada uno, ¿sí? Yo seleccioné hasta 1976. Ella va explicando cómo, ¿sí? de a poco, se fueron generando diferentes crisis que en definitiva unas están relacionadas con otras y que hacen que al 2014, que es cuando se escribe esta noticia, haya una crisis nuevamente, ¿sí? Entonces, a partir de la lectura de este texto, ustedes van a tener que resolver la guía que les voy a estar enviando para trabajarlo. Ustedes tienen acá en cada momento, ¿sí? En cada momento histórico una caracterización. Van a leer rápidamente y tratando de evitar las palabras que no conocen para focalizar en el mensaje global, ¿sí? Fíjense que hay un montón de palabras que ustedes van a conocer, un montón de palabras que ustedes traen consigo, por ejemplo, The Great Depression. Ustedes saben por historia que se habla de la Gran Depresión, ¿sí? En cuanto a esta crisis económica del 29, que ustedes también han estado leyendo. Y las razones, como dice acá, as demand in Europe and United States for its farm exports suddenly stopped. ¿Qué pasó? Dejaron de comprarnos productos que se producen en lo general en la granja, como decíamos antes, la carne, el trigo y demás, en el campo, dejaron de comprar Estados Unidos, Europa, entonces hubo una crisis. ¿Por qué? Porque no ingresaba dinero, básicamente. Entonces, lean estos diferentes hitos históricos y con eso van a poder resolver la guía que les voy a enviar. Bueno, también les voy a pedir que busquen otra noticia e identifiquen todos estos elementos, ¿sí? Como para seguir profundizando en lo que es el género noticia, ¿sí? Para concluir, me gustaría recordarles que una noticia siempre se arma cada vez que hay algún evento que vale la pena reportar, ¿sí? Que es importante por algún motivo. Y entonces, en este caso, fíjense que a partir del evento de crisis lo que se hace es hacer un raconto histórico para pensar un poco por qué se llegó a este presente. Bueno, les voy a estar enviando otro video la semana próxima. Espero que estén muy bien, muy bien.